Retomamos nuestro estudio expositivo y consecutivo de la palabra del Señor. Tú cuando tomas un libro, tú no empiezas a leerlo desde el final. Bueno, a algunos sí les gusta hojear el final. Pero nunca tomas un libro, lógicamente, sensatamente, a leerlo desde la mitad, un pedazo, luego lees un poquito hacia el final, luego te devuelves al principio. Porque no puedes ver el cuadro completo, ni lógico, ni sensato. Lo queremos hacer un estudio consecutivo y expositivo de las Escrituras. Entonces vamos hoy a Colosenses capítulo 3, versículo 22. Esto es lo que hoy nos toca como iglesia predicar a los hermanos. Algunos piensan y dicen, claro, preciso vine yo y el pastor está hablando eso por mí. No, es la Biblia que habla a tu vida y es lo que tú necesitas escuchar hoy de la palabra de Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 22 al 4:1. Dice así la Escritura: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Versículo 25, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Capítulo 4, versículo 1. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Amén. El título de la enseñanza en esta mañana: relaciones santificadas. Relaciones santificadas. Queriendo ver un cuadro general, el apóstol Pablo en sus cartas trata una gran cantidad de problemas relacionados con la doctrina, como también con la vida cristiana. Y en esta carta a los Colosenses también lo podemos ver. Vemos cómo él describe lo que los cristianos deben creer y luego, con base a lo que creen, cómo ellos deben vivir. El creer correctamente va a determinar que tú vivas correctamente. Escúcheme, el creer correctamente te lleva a vivir correctamente. Si tú crees incorrectamente, ¿cómo va a ser tu vida? Y la práctica de tu vida incorrecta a los ojos de Dios. Quizás a tu propio corazón te puedes ver muy correcto, muy espiritual, pero quizás estás viviendo en un engaño y en una falsa religión. Es por ello que en estos versículos se mencionan tres grandes grupos de relaciones sobre las cuales se edifica nuestra vida, tanto doméstica como social. Y lo podemos ver desde el versículo 18. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. El 4:1 comienza diciendo: amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Si lo pueden ver, si pueden ver estos tres grupos de relaciones sobre las cuales se edifican nuestra vida doméstica y social. El primer grupo, maridos y esposas, padres e hijos, amos y siervos.
Y el apóstol Pablo se refiere a estas tres relaciones importantes. Estas relaciones se mantendrán saludables, escúcheme, se mantendrán fortalecidas por dos principios muy importantes, escúcheme. Estas relaciones que les acabo de mencionar, estos tres grandes grupos importantes de relaciones, se mantendrán saludables y fortalecidas por dos principios muy importantes. Número uno, el reconocimiento a la autoridad. El reconocimiento a la autoridad. Número dos, la obediencia a esa autoridad. Autoridad por parte del marido, del padre y del amo. Hay que reconocer esa autoridad del esposo, del padre, del jefe. La obediencia por parte de la esposa, del hijo y del siervo. ¿Sí lo pueden ver allí? Estos mismos principios son los que el apóstol Pablo manda a sus lectores que obedezcan. Donde Cristo Jesús el Señor es el centro. Donde Cristo Jesús el Señor es quien santifica estas relaciones. Porque miren, la fe en Cristo no solo cambia individuos, sino también cambia relaciones. Toda la vida se vive en dependencia de Él. Y Cristo Jesús, esto es lo que ha venido también hablando el apóstol Pablo, Cristo Jesús es la fuente de nuestra santificación. Es Cristo Jesús quien santifica nuestras relaciones interpersonales. Por ello el apóstol insiste en que las esposas deben estar sujetas como conviene en el Señor. El esposo debe amar a la esposa y no ser un áspero con ella. Los hijos deben obedecer. ¿Por qué? Porque esto agrada al Señor. Es la voluntad del Señor. Los siervos deben obedecer con corazón sincero, temiendo a Dios. Y han de hacer todo de corazón como para el Señor. Hermanos míos, tenemos obligaciones y responsabilidades en la vida social y doméstica. Eso es lo que nos está indicando la palabra del Señor en esta mañana, a ti y a mí. Que tenemos obligaciones y responsabilidades en la vida social y doméstica. Y debemos cumplir diligentemente nuestras obligaciones por Cristo. Debemos aceptar las responsabilidades como quienes pertenecen a Cristo el Señor. Todas las relaciones humanas hay que considerarlas como subordinadas al señorío de Cristo. Todas nuestras relaciones humanas hay que considerarlas sujetas y dependientes al señorío de Cristo. Ahora, nos vamos a enfocar en esta última de las relaciones que el apóstol trata en este versículo 22, y es la de los siervos y amos. Pónganme atención a esto, síganme con mucha atención. Aquí el principio bíblico, porque es importante. Algunos pensarán, pero bueno, ya no estamos bajo el yugo de la esclavitud. Ya hoy día no hay esclavos, pero escúchenme. Lo que yo quiero que ustedes vean y el punto que debemos considerar es el siguiente. El principio bíblico que nos da Pablo podría resumirse en lo siguiente. Que el siervo obedezca a su amo de todo corazón y que el amo sea bondadoso con el siervo. Aquí lo resumimos. Que el siervo obedezca a su amo de todo corazón. Ese es el principio que podemos extraer de las Escrituras. Y que el amo a su vez sea como bondadoso con el siervo. El requerimiento esencial es de obediencia y de honestidad por parte del siervo. Obediencia y honestidad. Y de justicia y de bondad por parte de los amos. Podemos ver allí honestidad y justicia. Obediencia y bondad. Hay que tener en cuenta que estos siervos no son empleados.
Aquí, cuando habla el apóstol Pablo a su primera audiencia, escúchenme con atención, por eso nosotros debemos tener en cuenta que estos siervos no son empleados, sino son ¿qué? Esclavos. Ellos vivían había un contexto social real que estaban ellos enfrentando, viviendo, lidiando. Ellos no ganaban salario, sino que eran propiedad de sus amos. Sin embargo, los principios que se establecen aquí en las Escrituras se aplican a muchos casos. El paralelo moderno de siervos y amos sería ¿cuál? Empleados y jefes, si haríamos un paralelo moderno. Entonces, los principios que se establecen se aplican a todos los servidores, se aplican a los empleados y se aplican a los jefes en el trabajo. Mira, de guardar estos principios de empleado, jefe, de servidores, jefe, de guardar estos principios ayudaría a resolver la mayoría de problemas de orden social que existe hoy. Pero el hombre es rebelde a la palabra de Dios. El hombre no quiere hacer lo que la palabra de Dios le manda a hacer. Pablo no aconsejó rebelión abierta por parte de los esclavos en contra de sus amos. Él no le está diciendo aquí a los esclavos: esclavos, libérense de ese yugo opresor de sus amos. Él no está diciendo eso. Pablo no aconsejó rebelión abierta por parte de los esclavos en contra de sus amos. Al contrario, él toma la estructura social como estaba en aquel entonces, con ese monstruo llamado ¿qué? Esclavitud, y trata de cambiarla por medios pacíficos. No condena, escúcheme, no condena ni ataca el sistema, no promueve rebelión ni dirige a una revolución. Y él está exaltando los principios. El apóstol Pablo en este versículo, hablando a los siervos, a los esclavos, exalta los principios de hermandad, justicia y compasión cristiana. Es lo que él está haciendo aquí, exaltando estos principios de hermandad, de justicia y de compasión cristiana. El apóstol Pablo está desde el Evangelio tratando la situación. Una situación difícil, complicada. Pero ¿desde dónde la trata? Desde el Evangelio de Cristo. Porque Él quiere dar una cosmovisión cristiana en medio de la situación social que viven. Ellos eran esclavos. Y Él les explica muy bien: ustedes son esclavos solo en lo que se refiere a la relación social. Porque el apóstol Pablo les quiere dar una cosmovisión bíblica, una cosmovisión desde el Evangelio. Y él quiere enseñar, bueno, ustedes son esclavos en lo que se refiere a la relación social, pero en un plano más elevado, en un plano espiritual, ustedes son libres. Y ustedes son iguales a su amo, espiritualmente. Por eso la Escritura dice del reino espiritual: no hay judío ni griego, siervo ni libre. Y aquí podemos ver tres aspectos importantes en una relación santificada entre el siervo y su amo. Número 1, el carácter de un buen siervo. Número 2, la recompensa por ser un buen siervo. Y número 3, la responsabilidad de un buen jefe. Tres aspectos importantes en una relación santificada por Cristo. Tres aspectos importantes en una relación santificada entre el siervo y su amo: el carácter del buen siervo, número 1. Número 2, la recompensa por ser un buen siervo. Y número 3, la responsabilidad de un buen jefe. Comencemos. El carácter de un buen siervo. ¿Qué dice la Escritura? Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Miren el carácter del buen siervo. Un siervo creyente
le debía completa obediencia a su amo, como parte de su ministerio al Señor. El buen siervo se caracterizaba por su obediencia. Y no solo obedecía en aquellas cosas que le agradaba o quería, sino en aquello que tampoco le agradaba y no quería, pero era obediente. Mediante la obediencia, el siervo adornaría la doctrina de nuestro Salvador, como dice Tito 2:10, adornando la doctrina del Señor, por medio de su obediencia. Si un siervo creyente tenía un amo creyente, pónganme atención a esto, si un siervo creyente tenía un amo creyente, el siervo no debía aprovecharse de su amo por el hecho de ser hermanos en el Señor. Es lo que a veces ocurre, ¿cierto?, en medio de las iglesias cristianas, donde algunos quizás no tienen trabajo, pero algún hermano quizás tiene una empresa y le da trabajo. Y él empieza a ser su jefe, pero muchos piensan y dicen, bueno, como él también es hermano de la iglesia, él me debe tratar a mí diferente. Él me debe tratar de esta y esta manera. Él no me puede decir nada porque yo soy su hermano. Y empieza a aprovecharse de ese hermano que es su jefe. Y esa es una advertencia. Si un siervo creyente tenía un amo creyente, el siervo no debía aprovecharse de su amo por el hecho de ser hermanos en el Señor. Pero un buen siervo, por la gracia de Dios, trataría siempre de darle un mejor servicio a su amo, fuera creyente o no fuera creyente. Él siempre estaría dispuesto a dar lo mejor a su amo, un mejor servicio a su amo, sea cristiano o no. Aún los que son difíciles de soportar, él debía darle un buen servicio a su amo. El buen siervo mostraba un carácter de obediencia, pero también mostraba un carácter diligente. Dice la Escritura, obedeced en todos vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino de corazón sincero, temiendo al Señor. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. El buen siervo es obediente, pero también el buen siervo es diligente. El siervo debe dedicarse continuamente a cumplir su deber, rindiendo correctamente, no solo cuando lo están mirando, no solo cuando lo están chequeando, cuando lo están vigilando, cuando lo están supervisando. Algunos empiezan a trabajar bien, es cuando el jefe está, entonces ahí todo el mundo empieza a funcionar bien. Pero el jefe se va, da la espalda y todo el mundo va. Empieza y se detiene el trabajo, lo hacen más despacio. Si lo pueden terminar, lo terminan. Después le salen con alguna excusa al jefe y listo, se arregla. Pero no es así el caso que nos muestra la palabra del Señor. Porque el buen siervo mostraba un carácter diligente. El siervo debía dedicarse continuamente a cumplir su deber, rindiendo correctamente. Lo estuvieran mirando, no lo estuvieran mirando. Lo estuvieran supervisando, no lo estuvieran supervisando. Él siempre debería cumplir su deber al pie de la letra. Eso era lo que se esperaba de él. Cumplimiento en sus labores. Tú como empleado, cumple tus labores. La instrucción que te dan, ¿tú la cumples? ¿Eres diligente en ello? Siempre debe cumplir su deber el buen siervo. Y la esencia de esta exhortación es que el servidor, el trabajador, el empleado debe rendir un producto bien hecho para que su jefe reciba un beneficio. Para que la empresa a la cual trabaja reciba un beneficio y él en últimas también sea beneficiado. El empleado debe rendir un producto bien hecho, hacer las cosas bien, hacer las cosas bien hechas para que el jefe reciba un beneficio. Y este deber es igual, aunque su jefe no sea cristiano, como se los decía anteriormente. No solo cuando lo están supervisando, porque el buen siervo sabe que primero lo hace ¿para quién? Para agradar al Señor y no a los hombres.
Un empleado creyente debe ser un buen trabajador. Un buen siervo debe obedecer órdenes, sin renegar, sin discutir. Debe buscar agradar al Señor siempre. Ahora, pónganme en atención. Un buen siervo, un buen empleado, debe trabajar sin importar que alguien lo esté vigilando o no. ¿Qué nos quiere enseñar esto a nosotros hoy? Miren, hermanos míos, el Señor siempre ve, Él siempre está viendo, aunque los hombres no lo estén viendo, Él lo está viendo. El Señor siempre ve y nuestra manera de trabajar le interesa al Señor. Tu servicio debe ser de corazón y no a regañadientes, como al Señor y no a los hombres. Hermanos, dice la Escritura que a Cristo el Señor servís. Cualquiera que sea tu labor, cualquiera que sea tu empleo, desde lo que estás haciendo, al Señor sirves. A Cristo el Señor servís. Esto debe quedar grabado en nuestra mente y en nuestro corazón. Hagas lo que hagas en tus labores, hagas lo que hagas en tu trabajo. A Cristo el Señor servís. Lealtad, obediencia, diligencia, también sinceridad de corazón. Con una mente íntegra, con rectitud de corazón. El siervo creyente agradará a Dios y servirá a su amo correctamente. Los buenos siervos debían trabajar de todo corazón para sus amos. Es lo que nos dicen los versículos 23 y 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Haciendo siempre lo mejor posible. ¿Saben? Parte de nuestra adoración en esta vida es realizar todas nuestras labores para la gloria de Dios. Me gustaba mucho lo que decía Martín Lutero, que una campesina podría estar ordeñando una vaca para la gloria de Dios. En todas nuestras labores. Debemos verlo así como parte de nuestra adoración en la vida. Realizar todas nuestras labores, por sencillas que parezcan, por sencillas que sean, todas nuestras labores deben ser hechas para la gloria de Dios. Haz tu labor lo mejor posible, porque esto es parte de tu oración al Señor. Amén, hermanos. Tu diligencia, tu obediencia, tu sinceridad, tu honestidad en el trabajo, escúcheme, debe estar motivada no por el dinero o por algún beneficio personal o alguna motivación egoísta, sino todo debe estar motivado por el temor al Señor, dice la palabra. Por el temor al Señor, esa debe ser nuestra motivación siempre. Lo demás, claro, lo demás es necesario. Lo demás lo necesitamos, pero esa no debe ser nuestra principal motivación, sino la principal motivación debe ser el temor al Señor, el agradar al Señor. Reconociendo que toda autoridad por el Señor ha sido establecida. Reconociendo que Dios le ha dado autoridad a nuestro jefe. ¿Sabes? El jefe que tienes tiene la autoridad que Dios le ha conferido. Pablo enseña aquí que todo lo que el siervo hace es para la gloria de Dios. Todo. Su desempeño debe ser como para el Señor, no para los hombres. Ahora, lo segundo, la recompensa de un buen siervo. La recompensa de un buen siervo. Ese siervo que promueve siempre la causa y el honor del Señor. Haciendo bien su trabajo, siendo obediente, siendo diligente, siendo leal. Ese es un siervo, un empleado, un trabajador que está promoviendo siempre la causa y el honor de Cristo. Ahora, la recompensa de un buen siervo. Se habla de una recompensa, de una herencia.
Algunos dicen, no, a mí no me interesan las recompensas. Bueno, quizás no te interese cualquier tipo de recompensa, pero te debería interesar mucho la recompensa que trae el Señor, que viene del Señor. Y debemos estar atentos a ese tipo de recompensa, porque también es parte de nuestra alabanza y de nuestro honor a Cristo, porque de Él viene eso y es precioso. La recompensa de un buen siervo. Ahora le dice Pablo a los siervos, bueno, si ustedes, siervos, si ustedes no reciben ninguna palabra de aprobación, si ustedes, siervos, no reciben ninguna recompensa, ningún bono extra de parte de sus jefes, de sus amos, o alguna recompensa de parte de ellos, el Señor es quien les va a recompensar. Mira esto tan hermoso. Hermanos, esto nos alienta mucho en medio de tanta injusticia laboral que hay. En medio de tantas cosas que a veces no se reconocen, y quizás tú seas un empleado diligente y ni siquiera a ti te miran, ni te aprueban nada. Escúchenme, no se desanimen por esto. Y no dejen llenar su corazón al decir, mire, a mí ni me miran, ni me aprueban nada, ni me dan el aplauso, ni lo dicen en público, ni la palmadita en la espalda, ni el bono extra. Entonces voy a volver un mal trabajador y antes se la voy a hacer y cuando vea la oportunidad les doy también en la cabeza. No, eso estaría mal, estaría sobrando, contrario al carácter de Dios y contrario a las Escrituras y a lo que estás aprendiendo hoy. Porque la palabra es clara. Hay recompensa para el buen siervo. Hay recompensa para un buen empleado. ¿De parte de quién? De Cristo, del Señor. El Señor mismo les va a recompensar. Ahora también les advierte, más el que hace injusticia recibirá la injusticia. Si tú dices, bueno, como a mí no me tratan como me deberían tratar y yo siendo acá el mejor entre todos, pues entonces voy a buscar la ocasión. Y si no me dan bono por la derecha, la saco por la izquierda. Escúcheme, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. El Señor recompensa al que hace lo bueno, pero también el Señor, de la misma manera, si desobedecen, si son desleales, si son negligentes para con sus amos, también ellos recibirán la disciplina de parte del Señor. Y dice acá, porque no hay acepción de personas. Sea el siervo, sea el empleado, también sea el jefe, también para el jefe hay. Porque Dios no hace acepción de personas. El Señor los disciplinará. Aunque su amo no lo discipline, Él les está advirtiendo al siervo que Dios sí lo va a disciplinar. ¿Temes al Señor en esta hora? ¿O este mensaje te entra por aquí, te sale por allá y sigues en lo mismo? Nunca digas que nunca fuiste advertido. Si estás haciendo las cosas mal, arrepiéntete ahora mismo. Y dile, Señor, voy a cambiar y voy a mejorar y voy a hacer las cosas con honestidad delante de ti. Y delante de ese jefe que has puesto, aunque sea difícil de soportar. Y cuanto más si tu jefe es creyente, ten más cuidado. Porque Dios no hace acepción de personas. Porque tanto el siervo y el amo están incluidos si obran injustamente. ¿Qué tipo de recompensa dará el Señor a un buen siervo? Es una recompensa justa, es una recompensa eterna por tu obediencia, por tu diligencia, por tu honestidad, por tu sinceridad. Porque tú cosecharás lo que has sembrado en tu vida. ¿Qué estás recibiendo hoy? ¿Qué estás recibiendo hoy? Tú como empleado, como jefe, como servidor. Porque quizás lo que estás recibiendo, piénsalo también desde esa perspectiva. Estás recibiendo quizás lo que tú has sembrado. Tú cosechas lo que has sembrado. No le eches más la culpa a este y al otro.
No le eches la culpa a este jefe que te despidió o al otro jefe que no te quiso más y te sacó así, ¡pah! Porque tú estás cosechando lo que has sembrado. Tú eres el responsable. Aunque el siervo recibiese de su amo terrenal mucho menos de lo que debería recibir, con todo debería tener la certeza y la seguridad por parte de Dios y de las Escrituras que recibirá de su amo celestial, del Señor Dios Todopoderoso, que es generoso, todo lo que ha sido destinado para él por la gracia de Dios, lo va a recibir del Señor. Ahora, como regla, los esclavos no son herederos. Pero los esclavos a los que Pablo se refiere aquí en esta carta sí heredan. ¿Por qué? Porque su amo es Cristo. Por eso Él les dice, el Señor a quien vosotros servís. Qué privilegio y qué honor, hermanos, tenemos. En medio de nuestras labores, en medio de nuestros oficios, estamos sirviendo al Señor. Como cristianos debemos hacer nuestro mejor esfuerzo para que Dios sea glorificado a través de nuestro trabajo y servicio. Amén, hermanos. El que verdaderamente quiere servir a Cristo recibirá como herencia, como recompensa una herencia. Aunque tu jefe terrenal no te recompense, recibirás tu recompensa, tu premio de Cristo el Señor. Amén. Como cristianos debemos hacer nuestro mejor esfuerzo para que Dios sea glorificado a través de nuestro trabajo y a través de nuestro servicio, hermanos. Ahora, con esto termino, la responsabilidad de un buen jefe. Aquí vamos a ver la otra cara de la moneda. Vamos a hacer lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Así como los esposos, las esposas y esposos, padres e hijos tienen responsabilidades mutuas, también los amos y los siervos tienen responsabilidades mutuas. Aquí Pablo está amonestando a los amos creyentes a tratar a sus siervos como con justicia, con honradez, con bondad. Saben, los amos romanos veían a sus siervos como cosas y no como personas. Y hacían con ellos barbaridades, hacían con ellos lo que quisieran. Era horrible, por eso era monstruosa la esclavitud. Veían a sus siervos como cosas, como objetos y no como personas, era algo horrible. Pero saben, el Evangelio de Cristo, el Evangelio de la gracia de Dios cambia la relación entre amos y siervos. Mira cuán poderoso es el Evangelio. El amo ahora debería tratar a su siervo como una persona, darle dignidad, respetarlo, tratarlo con bondad. No tenía que maltratarlo, ni con sus palabras, ni físicamente. Hoy desafortunadamente hay personas que dicen ser cristianas y a su empleada doméstica, a su criada, la tratan horrible. Dicen y se excusan, no, pero es que le pagamos bien. Y es que, no, así le pague súper bien. Tiene que respetarla. Ella no es tu esclava, como en los tiempos romanos, así tú quisieras vivir en la época romana. Tiene que haber dignidad, respeto, bondad, buen trato. Jefes que ni siquiera saludan a sus empleados, que son arrogantes, orgullosos, hablan duro, hablan sarcásticamente. Dios nos guarde en ello. El Evangelio es el que cambia la relación entre amos y siervos. Y el amo debería tratar a su siervo como una persona y dignificarla. ¿Por qué? Porque es un hermano en Cristo. No tenía que maltratarlo, sino que debía tratarlo con justicia y equidad. Y es lo que se refiere el apóstol Pablo aquí. Después de todo, los esclavos creyentes, ¿cómo eran? Libres en Cristo el Señor.
Y el amo tenía un amo superior, que es Cristo. Y era así. El esclavo creyente eran libres en el Señor y el amo un esclavo de Cristo. Así se debían ver. Amo, tienes un amo más grande y más poderoso que tú. Jefes, ustedes tienen un jefe más grande y más poderoso de lo que son ustedes. El jefe, el empleador cristiano debe recordar que también tiene un amo que va a juzgarlo con rectitud. Y también lo va a recompensar. Porque Él va a recompensar a cada quien conforme a la forma en que usó los recursos que Él puso en sus manos. Así nos va a juzgar el Señor. Jefes, empleadores cristianos, ustedes son diferentes a los demás. Por eso están aquí hoy. Y estamos escuchando lo que estamos escuchando. Porque eso es lo que quiere el Señor, que aún como jefes seamos diferentes a los demás jefes de este mundo. Que solo quieren ganar ventaja y maltratar a otros. Jefes, empleadores cristianos, ustedes son diferentes a los demás. Deben tratar bien a sus servidores, a sus empleados, con justicia, con equidad. No sean ventajosos, no sean maltratadores. Reflejen su sumisión a Cristo, jefes. Reflejen su sumisión a Cristo. Traten a sus empleados con amabilidad. Traten a sus empleados con compasión, con paciencia, como lo han recibido de Cristo. Trata a otros como quisieras que te trataran a ti. Hermanos míos, sometámonos al control de la palabra de Dios. Revisemos nuestras actitudes, todos, nuestras acciones a la luz de su verdad. Ese es el llamado en esta mañana. ¿Cómo estás en cuanto a la sumisión a la autoridad? Dímelo, piénsalo. Porque aquí venimos a la iglesia a escuchar la palabra de Dios y a pensar según la palabra de Dios. Joven, jovencito, jovencita, hijos, esposas, empleados, ¿cómo están en cuanto a la sumisión de la autoridad? Esposos, esposas, ven en su hogar lo que el apóstol Pablo está mandando en este pasaje. Ustedes lo pueden ver. Hijos, ustedes están obedeciendo a sus padres. Padres, ustedes están alentando, animando a sus hijos o los están irritando, los están exasperando. Como empleado, ¿estás cumpliendo tus labores diligentemente? ¿Eres obediente a tu jefe? ¿Eres honesto? ¿Eres sincero? Jefes, ¿son ustedes justos? ¿Tratan bien a sus empleados? Pensemos todo eso. Apreciemos, hermanos míos, la preeminencia de Cristo en todo. Aún en la vida, en las relaciones del creyente. ¿Saben? Aquí lo que el apóstol Pablo nos está enseñando es que Cristo es la cabeza del hogar. Y que Cristo es la cabeza de toda relación. Cristo es el Señor y amo de cada empleado, de cada empleador. Es Cristo. Porque es por medio de su poder y autoridad que nosotros debemos vivir en nuestro trato diario con los demás. Si Él es preeminente en nuestra vida, entonces nos amaremos los unos a los otros. Nos someteremos, si Él es preeminente, Cristo es preeminente en nuestra vida, nos someteremos los unos a los otros. Obedeceremos y nos trataremos unos a otros de manera justa en el Señor. Porque, como lo digo muy a menudo, el corazón de todo problema es el problema del corazón. Y solo Cristo y su Espíritu Santo, a través de su palabra escrita, puede cambiar y controlar nuestro corazón indómito. Por eso ven a Cristo en esta mañana. Arrepiéntete de tus pecados y pon tu confianza para la salvación eterna de tu alma en su obra redentora en la cruz del Calvario. Amén. Oremos. Señor, aquí estamos después de oír tu palabra. Tú eres quien alumbras con tu palabra todo rincón oscuro de nuestro corazón.
Y ayúdanos, Señor. Bendice y santifica nuestras relaciones en el hogar. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús, bendice y santifica nuestras relaciones en el trabajo, aún aquí en la iglesia, en el servicio que prestamos en la iglesia. Señor, ayúdanos a ver las cosas como deben ser vistas a través de tu palabra. Tú nos has hablado hoy, Señor. Y bendice y santifica nuestras relaciones. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor.